noches, gracias a todos y a todas por estar acá. Me parece que esta invitación a hablar de estas dos chicas modernas y sus viajes o sus vidas en viaje es una gran oportunidad para celebrarlas. Yo escribí algunas cositas, voy a tratar de no ser muy extenso, pero me guardo para la segunda vuelta también algunos comentarios. En el 2001 yo vivía hacía muy poco en Buenos Aires, quería escribir, no conocía a nadie, tenía tiempo y estaba un poco perdida. En una caminata por Florida, en una mesa de saldo, encontré La hice Juaz, en la edición de Clarín. Y seguramente fue la combinación del título y la imagen de esa majestuosidad y belleza que es la de las astutas, pero no dudé un segundo, leí la primera página y chan, mi vida cambió por completo. Es fácil enamorarse de Sara Gallardo. Todo en ella es atractivo. El origen, la clase, el desclase, la vida, la errancia, los amores, la familia, pero también su propia construcción como narradora, que al mismo tiempo trabaja con el cincel y logra resultados sorprendentes, pero se ríe de sí misma. Se tira menos, alardea de su frivolidad para esconderse por ahí. Dice, quise escribir la vida de una galga y salió un libro lleno de perros, caballos, de gente, de amores, de ovejas, de árboles y de trenes. Hablando de los gálgolos. No se define nunca, pero cuando lo hace, dice Sara Gallardo, ese bicho. Y larga una risa fácil mientras al mismo tiempo anota, en mi caso escribir y escribir mucho, aunque sea de manera imperfecta, significa un esfuerzo por desenrollar una especie de madeja interna, llegar a ser, mediante el trabajo, uno mismo, es decir, trascenderse a sí mismo para llegar a ser quien uno es y no sabe. Me dediqué a leerla, a releerla, buscar a alguien que lo hubiera conocido, lo conseguí, me hice amiga de una prima, a quien insistentemente le pregunté sobre su vida para recolectar esa información biográfica que dice casi nada de quien la escribe, que Sarita, así le decía, se casó, se divorció, la familia la condenó, se volvió a casar, tuvo 3 hijos, viajó, vivió en la cumbre y en medio de los Alpes italianos, volvió de visita a Buenos Aires, se murió. Todos datos que en ese momento encontré inútiles y fueron los mismos que luego leí, mucho mejor contados, en su escueta autobiografía risueña, que se llama Una bibliografía dedicada al infante, señora, por favor. Ya sabía que mi amor no sería correspondido, pero ahí supe que además sería eterno, el humor y el pudor extravagante mezclado con la coquetería y la inseguridad. Seguí buscando, leí, subrayé, anoté, anécdotas dichas de forma jocosa, pero con la profundidad de un pozo encantado. Por ejemplo, en la que cuenta que un día llegó al colegio y alguien había escrito un cartel enorme que decía: Sarita Gallardo no ama a sus padres. Al verlo, dice, experimenté, supongo, la misma sorpresa, indiferencia y desconcierto que todo el colegio que desfiló ante él. Pasó algún tiempo y pregunté la causa. Dijeron que era el castigo por haber perdido el trabajo manual que preparaba para el padre, un collar de perros que ella ignoraba haber perdido. Sobre el objeto, dice, era espantable, reseco, retorcido collar perruno. Y agrega, el episodio tuvo sus frutos. A los 7 años comprendí definitivamente que mis relaciones con la sociedad organizada no eran claras. Seguí en esa pesquisa del lotre que es el amor. Además de reírme o cultivar datos, yo necesitaba entender cómo había hecho para escribir a La hice Juaz. Sobre ese proceso da unas pocas pistas. Dice cómo trabajé. Y sí, yo quería decirle lo mismo, pero con otro signo. ¿Cómo trabajaste? Cuenta que surgió de 2 impresiones combinadas, la lectura de un texto de Padres del Desierto y unas visitas a la ciudad de Embarcación, sobre el río Bermejo, donde se extinguen varias tribus. Durante años, dice, traté de dar forma a esa lectura en la que Eulogio, un monje letrado, recoge a un paralítico para salvar su alma y la de otro. Tan perverso resulta el paralítico
que Eulogio teme la perdición de ambos y decide abandonarlo. En cuanto al ambiente de embarcación, me impresionó enormemente, dice. No dice nada de cómo logró esa obra increíble, armó esa sintaxis rota y creó un lenguaje inventado. Pero da la pista, y es con lo imprevisible. Durante todos esos años me dediqué entonces a escribir una novela en la que intenté, entre otras cosas, conversar con ella. La seguí leyendo, buscando, supe que no era una tapada, que en su momento había tenido reconocimiento, pero que la academia o el mundillo literario habían hecho lecturas rápidas y bastante prejuiciosas, que cerraron la obra y que durante un tiempo había entrado en una larga siesta de lectores. Sara Gallardo no solo fue una humorista de sí misma, sino que fue una gran estratega de la escritura. Sin renunciar a la belleza ni a la tragedia, se paró en el prejuicio, donde había quedado un poco subordinada, y desde ahí mismo tomó el impulso para pegar el salto y subvertir su relación con la escritura. Toda su obra literaria, novelas, cuentos, relatos infantiles, columnas periodísticas, la desclasan desde adentro, diferenciándola del resto de las autoras, conocidas, por ejemplo, como las bestselleristas, porque ella no solo desarma el proyecto una y otra vez, cambiando el registro, el género y la voz, sino que cultiva la huida. Yo creo que ese es el principal viaje que ella hace. Desprecia al patrón, ya sea el canon y sus mandatos o al patrón que ella misma lleva adentro por herencia o linaje. Si el problema es llamarse Sara Gallardo Dragomitre, circunstancias que al fin y al cabo le son ineludibles, ella decide escabullirse o fugarse adentro. La transgresión se consuma no en el gesto, sino en la construcción briosa de una obra osada, por la cual belleza, elegancia y origen se aceptan a veces a las carcajadas y otras con pura melancolía y desencanto. Ahí supe que se habían organizado unas jornadas para leer la obra de Sara Gallardo y bueno, me leí ese libro hermoso que surgió de esas jornadas y pude ver que Sara Gallardo se arma en cada lectura. Cada uno de los que la leen tiene una versión distinta para contar de su escritura. Todas las miradas aportan y creo que eso es posible porque ella evitó definirse y las pocas veces que lo hizo fue para reírse de sí misma. Pero no todo fue risa. También dijo, un animal demasiado solitario se come a sí mismo, se devora. Algunos creyeron que hablaba de Murena o desde Murena, qué manía la de pensar a las escritoras en relación a sus maridos. Estoy casi segura de que ese era su principal miedo, devorarse en su propia soledad, la de su desclasamiento. No se detuvo en una esencia Gallardo, no armó una marca Gallardo, por eso creo es que se renueva el fervor por su obra. El revival que ahora tiene, entre el año pasado y este, se ha reeditado casi, creo, su obra completa. ¿Y por qué se vuelve contemporánea Gallardo? ¿Por qué la editan las editoriales independientes y las multinacionales? ¿Por qué es ahora una novedad? ¿Por qué es posible leerla hoy? Porque es buenísima y además es una escritora enigma. Esto es el inicio y es un poco lo que cuenta mi relación con ella, y para la segunda vuelta voy a leer algunas notitas que tengo de esas lecturas que hice.